Hello, soy Andrea y como tú estoy en este viaje raro, bello, complicado y pues mágico que es la vida adulta. Y estoy decidida a vivirlo con más creatividad y menos juicio. Comenzamos, amistades. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy emocionada. Ay, esto es como un programa de TV. Me siento la señora, venga la alegría. Porque es la primera vez que tenemos invitado en este podcast. Y por supuesto que tenía que empezar con Dan. Se los presento. Él es psicólogo clínico. Cuando necesiten, por favor, búsquenlo. Es uno de los mejores aquí en Celaya. Y elegimos un tema que siento que va a estar un poco difícil porque, pues, está difícil en lo personal. Entonces, vamos a platicarles acerca de este tema. Elegimos el tema de la vulnerabilidad en la masculinidad. Tracas. Y se viene fuerte. Siento que va a ser un relajo. Siento que vamos a hablar como muchos temas que pueden mover por ahí a muchas personas. Y espero que también le lleguen a muchos hombres porque esa es como la clave. La clave de todo es que le lleguen a los hombres. Entonces, sentimos que hay muchos hombres que nos hacen crecer con la idea de ser valientes, ser fuertes, ser los que protegen. Pero ¿qué pasa cuando un hombre no quiere ser toda esa carga de fuerza, de fortaleza, de Hércules y quiere abrirse y quiere sentir sus emociones? Entonces vamos a comenzar. Un aplauso primero, Dan. Y bueno, les voy a platicar por qué elegí este tema. Creo que últimamente he convivido con una variedad de personas, he tenido nuevas amistades, he estado en diferentes círculos sociales y he identificado de repente que existe ese hombre lindo, esa persona buena, pero como que le da pena demostrarlo, serlo, decirlo, o de repente cuando se le sale es como, tengo que corregirlo, tengo que ser el hombre, claro. ¿Sabes? Entonces creo que es un tema interesante que podíamos platicar y sobre todo que también como mujeres, porque creo que también parte de nosotras, es el entender este proceso. Porque a veces siento que llegamos a un punto de exigencia máxima porque pues nosotras estamos intentando ser poderosas, el amor propio y todas estas cuestiones, pero a veces como que siento que exigimos a la otra persona como el hazlo tú también, pero no tenemos todo el contexto desde la educación desde niños que se les dio a un niño, que a diferencia de una niña. Entonces como que a veces como mujeres presionamos sin entender como todo este proceso. Sí, y creo que es interesante lo que pones sobre la mesa porque definitivamente ser un hombre emocional es bien difícil. Y no porque sea difícil darte la oportunidad de sentir, sino porque estás traicionando como los cánones de la masculinidad, ¿no? Habría que hablar como desde un inicio de cómo el ser hombre se construye a través del no ser mujer, ¿sí? ¿Y qué asociamos con ser mujer? Por sentir. Claro, eso está fuerte. Y entonces, si la semilla principal de la masculinidad es no ser una mujer, pues cómo me doy ese espacio para vulnerarme, cómo me doy ese espacio para la delicadeza, para la sutileza, para la emocionalidad, ¿no? Y entonces lo que aprendemos a hacer es a poner un tapón para no ser todo eso que quiero ser. Y es un ejercicio bien complicado. Claro, es lo que te comentaba, o sea, como que a veces nosotras estamos en ese proceso de que sí, voy a ser empoderada y no sé qué, pero tú tienes que abrirte, tú tienes que decirme cómo te sientes, por qué no me... O sea, entonces creo que tenemos que entender que cada uno está en su proceso, tanto hombre claro. como mujer, como cualquier persona, pero sobre todo en estas cuestiones de la masculinidad. Y más que, a pesar de que estamos en el 2025, siento que todavía no es un tema como muy fuerte o muy normal, ¿sabes? Todavía yo tengo amigos, conocidos, que no los vas a ver nunca así de que vulnerables o llorando. O sea, creo que en la vida de mis amigos hombres
he visto alguno llorando. Ujú. Y mujeres es súper normal porque tenemos esa conexión y todo, pero como que entre hombres, pues no, ¿sabes? Entonces como Sí. que siento que ahorita todavía es un tema que es muy importante, pero como que no está tan fuerte, la neta. O sea, no le estamos dando el enfoque que, pues, que deberíamos. Y creo que mucho tiene que ver incluso como en esta petición que dices, ¿no? Como en, es que como mujer queremos a veces entender qué pasa en el mundo de la otra persona, ¿no? Y es esta conversación de, es que dime cómo te sientes, ¿no? Y cómo te digo cómo me siento si no sé cómo me siento. ¿Sí? Justo. Y más adelante lo platicaremos seguramente, ¿no? Pero es bien difícil cuando como hombres la emoción central que podemos tener es el enojo, ¿no? Y entonces, ¿cómo te digo que estoy enamorado de ti si eso toca con mis emociones que no son el enojo? Claro. Sí. Entonces sí, creo que hay dos caminos que de repente se contrapuntean medio interesante, en donde tenemos estas mujeres que están evolucionando, que están hablando, que están queriendo revolucionarse y revolucionar las relaciones, y por el otro lado tenemos estos hombres que saben que lo tienen que hacer diferente, pero no tienen ni puta idea de cómo hacerlo diferente. Ah, ya dije groserías. ¿Puedo decir groserías? Claro. Ah, bueno. Ay, disculpen Este ustedes. espacio es libre, puedes decir lo que quieras. Bueno, espero YouTube no nos bloquee, pero bueno. No queremos monetizar, chicas. No nos ponen. Pero justo eso que mencionabas del enojo, sí pasa. O sea, a veces siento que bueno, a mí me pasa de que yo conozco que estoy enojada o que estoy triste o que estoy estresada o que, bueno, estoy, por ejemplo, en el proceso de entender cuando estoy ansiosa. Ujú. Porque antes era de que, es que ¿por qué estoy tan triste? Pero a lo mejor era ansiedad en ese momento de que, o sea, pensaba todo lo malo del universo. Entonces, Claro. yo así que estoy conociendo lo que es la ansiedad, no puedo entender, o sea, más bien, no puedo creer que existan hombres que realmente nada más es el enojo, ¿sabes? Y pobres de ellos porque es como, imagínate la carga de no saber qué sentir porque nada más conocen lo que es enojo y felicidad. Y a veces ni felicidad, Sí. ¿no? O sea, a veces es enojo y algo. Un espacio raro donde podrías Y decir algo. que se llama felicidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú ves a los hombres, sobre todo hombres heterosexuales, en un partido de fútbol, sí, es enojo y sí es euforia, pero al final es enojo. Sí. Y terminan peleándose. Claro, porque si celebrar se celebra desde ese lugar, pues al final todos los espacios en los que un hombre se mueve tienen que ver con el enojo. Oye, ¿No? sí, no lo había pensado. ¿Y por qué crees que pasa esto? O sea, ¿desde dónde crees que comience este tipo de emoción? O sea, desde niños yo he visto, por ejemplo, digo, no menciono personas ni nada, pero he visto ejemplos donde al niño es de que, no sé, no llores, o sea, no eres niña, o las niñas, no, los hombres son más Aguántese. fuertes. Ajá, claro. Los hombres son más fuertes, entonces no llores. Porque, o sea, como que le pausas la emoción al niño, así como que, no, tú fuerte, y no sé qué. Y realmente a veces es comunicación que viene también de otro hombre, Por supuesto. ¿sabes? Entonces, creo que, bueno, no sé tú qué opines, pero empieza desde casa a veces ese tipo de emociones de solo enojo. Vamos a decir que la justificación para todo esto va a ser sencilla, fácil y corta. Machismo, Claro. ¿no? Todo viene de ahí. Y voy de nuevo en esto, ¿no? ¿Por qué se nos enseña así? Porque se nos enseña que ser hombre es no ser mujer. Y entonces justo lo dices, ¿no? Las mujeres sí lloran, las mujeres sí son débiles, las mujeres son delicadas, las mujeres tienen emociones, las mujeres pueden sentir miedo. Entonces, si a nosotros como hombres se nos enseñó a que la forma de ser hombre es ser menos mujer, cada vez ser menos mujer, entonces cada vez me puedo permitir menos emociones, ¿no? Y a eso súmale que en el colectivo social entendemos que ser vulnerable es igual a ser débil, ¿sí? Entonces, no quiero ser débil porque ser débil me hace ser mujer, no quiero tener emociones porque tener emociones me hace ser mujer, entonces no siento, ¿sí? Y la bronca con eso a largo plazo es que hay que entender que las emociones tienen necesidades, ¿sí? La tristeza tiene una necesidad, el miedo tiene una necesidad, el enojo tiene una necesidad, la alegría tiene una necesidad. Y entonces, si yo me siento muy triste, yo tengo una necesidad. Usualmente tiene que ver con contención, ¿sí? Pero si yo Daniel, llego contigo, Andrea, triste, pero en realidad llego enojado, ¿qué me vas a dar tú?
¿Me vas a dar contención o me vas a dar distancia? No, pues distancia, pleito. Claro. Sí, entonces yo estoy súper triste y quiero permitirme expresar que estoy triste, pero llego desde mi tristeza de hombre macho, ¿sí? A decirte, hoy estoy de la chingada porque el trabajo estuvo a la verga, no sé qué, ¿sí? Y suena enojo, y se ve como enojo, y huele a enojo. Y el otro o la otra reacciona desde lo que ve. Claro. Entonces, si yo veo que estás enojado, pues mi cerebro entiende que el enojo lo que busca es límite y es distancia, entonces me alejo. Y entonces tú te enojas más, ¿sí? Y entonces ya no solo estás triste, enojado, sino ahora sí estás triste, enojado, enojado, ¿sí? Porque la necesidad que yo tengo contigo no se cubre, ¿sí? No sé si me Ay, estoy qué dando a fuerte, entender. ¿no? Sí, es fuerte porque, digo, no sé, yo siento hasta tristeza de escuchar eso de lo que ellos pueden llegar a pasar, ¿sabes? O sea, porque, o sea, no sé, hablamos del enojo, pero también hablamos de que si se sienten tristes y llegan encabronados y toda esta cuestión, ¿cómo le hacen para sobrevivir sin esa contención que tú dices? O sea, está canijo que... Bueno, no sé, yo me pongo triste y mira, yo berreo con cualquier cosa. He aprendido a llorar porque la neta es que yo no lo hacía y digo, llevo años, yo creo que como que sean unos 6, 7 años que ya aprendí a llorar, o sea, lo confieso. Entonces ahorita ya lloro de todo, o sea, como que ya me permito chillar. Pero me pongo a pensar y digo, güey, ¿cómo le hacen ellos? O sea, imagínate estar triste y llegar encabronado y hacerla de pedo y de la nada pues ya no recibiste ni el apapacho, ni el amor, ni, o sea... Ni nada. Y usualmente se soluciona en el silencio. Y se soluciona es un decir, ¿no? Porque podríamos hablar de cómo la tasa más grande de suicidios es en hombres, justo por eso. Porque nuestras vinculaciones entre hombres, Aurea, en algún momento lo platicábamos ella y yo, y el vínculo entre hombres es hombro con hombro. Entonces yo me siento a ver la tele con mi amigo, me siento a jugar videojuegos con mi amigo, me siento a gritar a la tele con mi amigo y no hablamos. ¿Sí? Las conversaciones entre hombres usualmente no se dan a nivel profundo. Ustedes, en cambio, tienen este superpoder donde se juntan a tomar un café. Ay, me choca porque luego abro más de más la boca con gente que no debería. Y yo luego voy en mi coche y digo, ¿por qué dije esto, maldita sea? Y entonces justo ustedes tienen este lugar súper bonito de desborde emocional donde puedes hablar con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tus amigas. Inclusive a veces hablamos hasta solos, ¿no? Algunos. Y tenemos este lugar para vaciar el vaso. Y la mayoría de los hombres, ¿no? La mayoría de los hombres hacen silencio y esperan que la emoción en algún momento se autogestione y listo. ¿Sí? Y si bien tenemos la suerte, la emoción se medio transforma y se convierte en algo más que eventualmente se puede convertir en una petición. Y si no tenemos esa suerte, pues se convierte en un residuo ahí de un enojo que nunca se pudo expresar, o de una tristeza que nunca se pudo expresar, o de un miedo que nunca se pudo expresar. Y justo siento que por eso hay muchos hombres que son como muy duros. Por supuesto. ¿Sabes? Y creo que, bueno, ahorita en ese tema sí podría defender a nuestras nuevas generaciones de hombres que ya se abren más. Pero pasa que de repente piensas en tus familiares de, bueno, no sé, o sea, de antes, de que abuelitos y todas estas cuestiones, digo, mi abuelo que, o sea, tengo 2 abuelos, pero solo conocía a uno, entonces mi abuelo es muy serio, sé que voy a contar con él cuando quiera, o sea, le puedo marcar y le puedo decir, oye, abuelo, esto, pero tengo muy marcado, por ejemplo, de que siempre que me habla así de que, hola, Pepe Chilla, porque me dice Pepe Chilla, ¿qué andas haciendo? Y no sé qué, y ya no, y me dice, bueno, ya voy, y digo, ok, abuelo, te quiero, y es de que, sí, adiós, ¿sabes? O sea, es como, y es muy curioso que ahorita siento que todas esas generaciones pasadas, por eso son tan duros a veces, o sea, bueno, no sé, pues, o sea, tampoco es justificar violencia ni nada de estas cuestiones, pero sí son más duros, son más secos, o sea, pues no son los típicos de, ay, hija, y sí, no hay esto, lo que sea, ¿no? y además, ni siquiera en el tema del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el contacto físico también es un tema que cuesta un montón de trabajo, ¿no? El esposo de mi mamá tiene 80 años y es muy divertido verlo cómo abraza
¿no? Mi familia es una familia que da mucho cariño físico y entonces de repente me acuerdo cuando empezó esta dinámica entre ellos dos, mi mamá lo abrazaba y él era como querer huir, ¿no? Y no era Ajá. que no quisiera el abrazo, era que ni siquiera sabía cómo recibir un abrazo. ¿Cómo reaccionar? Sí, porque justo es un espacio que tiene que ver con la emocionalidad y con la vulnerabilidad. Y entonces, ¿por qué me estás abrazando, no? Yo no soy un niño. Sí, Sí. sí, sí, claro. Entonces sí, hay esta dureza que hay en las generaciones más grandes que la nuestra. Sí, tenemos 32 años. Yo, Andy Yo tiene 30. 25. Ay, sí, 25 se me olvidó. Y bueno, claramente las generaciones, no sé, quizás 40, 45, todavía se nota más esta Sí. distancia emocional, ¿no? Y por supuesto que ves a los chavitos, a mí ya no atiendo mucho chavitos, pero que llegan con un chip bien diferente, donde sí se permiten expresar cómo se sienten, donde se permiten hablar de la tristeza, ¿sí? Y de repente también encuentras unos papás o unas mamás que dicen es que está triste, ¿no? ¿Y cómo se lo quito? Y es como, pues es que no se lo tiene que quitar, tiene que permitirle Sentirlo, sentir. claro. Sí. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, también siento que de esto de los chicos que vienen a terapia, creo que ese es otro punto importante. Siento que tampoco como hombre te enseñaron, bueno, no sé si solo como hombre Ujú. te enseñan a venir al psicólogo. O sea, generaciones pasadas. Era como, pues si no estás loco, Claro. ¿sabes? Sí, o sea, creo que en general hay una muy mala cultura del tema de la terapia. Eh, Creo que Latinoamérica tiene mucho este tema de que es un espacio para los locos, ¿no? Y por supuesto, yo creo que si haces una investigación y preguntas a la mayoría de los psicólogos, psicólogas, psicólogos de Celaya y del Bajío, te van a decir o te vamos a decir que el 90% del público que tenemos son mujeres, ¿sí? Y ese 90% viene usualmente por temas con un hombre, ¿sí? Ok. Y ese 10%. Queremos curarlos. Claro, sí. Por favor, no lo hagan. Mándenlos a terapia, que se hagan Mándenos a terapia responsables. por el amor de Sí. Dios. Pero ese 10% también es un ejercicio bien interesante, porque entonces te empiezas a encontrar gente hombres que se empiezan a cuestionar sus propios espacios de masculinidad y que eso los lleva a cuestionar sus vínculos y que eso los lleva también a darse cuenta que se sienten solos, ¿no? Y que a veces por eso están tan desesperados buscando una novia, ¿no? O un novio si eres un hombre gay, ¿sí? Pero porque es un lugar donde sí puedo ser emocional, ¿no? Entonces necesito una pareja porque ese es el espacio donde medio me puedo permitir la vulnerabilidad, Ah, ¿no? Donde me medio puedo permitir no ser fuerte, donde me medio puedo permitir llegar cansado, donde medio me puedo reconocer que siento que no le estoy dando, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué empieza a pasar? Que todos los espacios donde se relacionan estos hombres les empiezan a quedar chiquitos, porque ya no pueden como volver a ese lugar, o porque es doloroso volver a ese lugar. Ay, hombre, si vayan al psicólogo no les va a pasar nada, de verdad les va a ayudar. Vayan con Dan. Sí lo necesitan. No, pero la neta es que a mí el hecho de ir al psicólogo me ayuda muchísimo. Al inicio, digo, nunca lo tuve como tabú. Simplemente que como siento que comencé muy joven. Creo que la primera vez que fui al psicólogo tenía como, ¿qué sean? 20 años. Entonces como que yo no sabía de ese, digo, yo sé que no es muy joven de que, ay, la niña, pero a lo que voy es que como que no tenía conocimiento de terapia, pero nunca tuve ese de, no, estoy loca, ¿sabes? Y a veces siento que un hombre es muy difícil hacerlo ir a terapia, porque yo lo he platicado con amigas y así de que no, pues es que mi pareja no quiere ir y yo, pero qué, o sea, ¿por qué carajos no? ¿Sabes? Y la verdad es que yo que he ido con Polo, digo, no es un tabú para nosotros estas cuestiones. Me encanta porque a veces, como te decía, siento yo que le exijo mucho cuando a veces ni siquiera tengo el contexto de lo que él está sintiendo porque yo lo veo enojado. Claro. ¿Sabes? Entonces es como que, pinche Polo anda bien mamón, te amo mi amor, pero en mi mente es como que, es que anda bien mamón, pero realmente anda estresado, o tuvo un día difícil, o está triste, lo que tú quieras, pero pues está enojado y yo lo veo enojado y digo, ay, vamos a pelearnos, ¿no? Porque pues a mí me encanta Porque el estamos pleito, enojados. sí. Porque entonces como que estas cuestiones de terapia creo que sí es un punto muy importante. Que, o sea, bueno, más bien, ¿tú cómo podrías aconsejar a un hombre que vaya? O sea,
¿cómo sería tu estrategia si tú tuvieras un amigo y tú no fueras psicólogo y le dijeras así como que, oye, tienes que ir al psicólogo? O sea, ¿cómo le harías para convencerlo? Es que creo que ahí es donde está el tema. Creo que no se trata de convencer a la otra persona. Creo que a veces ese es el problema, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos los que hemos ido a terapia alguna vez, que nos volvemos vendebiblias. No se vuelvan vendebiblias, por favor. Porque muchas veces este discurso de ve a terapia y ve a terapia y ve a terapia, usualmente lo que genera es lo contrario. Ok, ¿Sí? Como este sí. rechazo a, no quiero ir. Porque al final, voy de nuevo, ir a terapia es vulnerarme. Y el discurso generalizado de Sí. cuando alguien se tiene que vulnerar es, y sobre todo en terapia, es como, pues ¿para qué voy con un güey que me va a decir lo que ya sé que tengo que hacer? ¿No? ¿O para qué le voy a pagar a alguien para que me escuche nada más? Porque no conocemos lo que sucede en este espacio, porque afuera no pasa. ¿Sí? La magia de la terapia, y quizás sería esta como la forma en la que pudiera, entre muchas comillas, convencer, es que es un espacio donde no te van a juzgar por no saber cómo chingados te sientes. Claro. ¿Sí? Donde no hay pues estás enojado, nos vamos a pelear. Si no hay ok, estás enojado, ¿y por qué estás enojado? ¿No? ¿Y si es enojo? ¿Y seguro que sí se siente así el enojo? Entonces, creo que más que convencer, a veces lo que podemos hacer los que ya tomamos terapia y estamos tratando de acompañar a alguien en ese proceso, es regalarle un poquito de cómo se siente ir a terapia. Ok. Entonces, volvernos esta persona que te escucha, que no juzga, o que sí juzga, pero no lo hace tan evidente, ¿sí? Y que sí, claro, o sea, y que desde ese lugar puedes compartir un poquito como de esto que se siente, sentirte acompañado en esto que no sabes cómo chingado se llama. Ok. Oye, ¿y sientes que existe así como alguna, ¿cómo se podrá decir? ¿Alguna preferencia de que un hombre elija mejor ir con una terapeuta mujer que con un hombre? Creo que usualmente buscan mujeres porque las mujeres tienen justo esta referencia más de ser un espacio seguro para ser vulnerables. Y me parece que es adecuado, ¿no? Eh, creo que pueden encontrar lugares donde pueden explorar el no ser este macho muy macho, ¿sí? Y darse cuenta de que, se siente bien, ¿no? Se siente bien ser un poquito más suave y no pasa nada. Y también creo que hay una parte padre de ir a terapia con otro hombre, porque, bueno, al menos en mi caso, como hombre gay, creo que me brinda la posibilidad de entender un poco las dos dimensiones, ¿no? Como me es muy fácil entender la dimensión de las mujeres y como desde ahí también medio sapearlos a veces. Juro que no hay violencia física en este consultorio. Pero también desde alguna otra manera, pues, al final comparto la vivencia del ser un hombre, ¿no? Y al final, independientemente de mi orientación sexoafectiva, soy un hombre y crecí con los mismos cánones de un hombre y entiendo cómo se vive esa masculinidad porque también soy hombre. Oye, y justo tocando ese tema, el proceso es difícil, o sea, el proceso de darte cuenta que no quieres ser macho, porque yo siento que hay muchos hombres que no quieren ser, pero pues te obligan casi, casi, ¿sabes? Claro. Digo, volvemos a lo mismo, cabe mencionar, yo no soy experta en el machismo, tampoco soy súper experta en el feminismo, o sea, apoyo el movimiento, pues no te puedo hablar de que, sí, cierto personaje, no, o sea, Ujú. no. Entonces, por eso yo de repente tengo muchas dudas. Entonces, yo a veces siento, y también tengo muchos como afirmaciones que a lo mejor ahí no son correctas, ¿eh? Estamos aquí Entonces, para aprender, no te sí, preocupes. estamos aquí para aprender nuevas estrategias creativas para las soluciones de vida. Claro que sí. Pero bueno, entonces a veces yo siento que te obligan, o sea, a lo mejor no es de que, te sientas y aprendas las reglas del machismo, pero como que sí sientes como esa presión de tener que ser así. Entonces, no sé si tú lo viviste así, Ujú. pero de qué manera, o sea, tú como hombre, ¿qué consejo le podrías dar a esa persona como para poder liberar esa presión social masculina? O sea, sí, definitivamente sí lo viví y creo que sí lo vivo porque hay espacios en mí donde todavía lo descubro, ¿no? Donde todavía me doy cuenta de que tengo cosas que tengo que deconstruir. A mí me pasa,
yo le saco, esto está muy chistoso, ¿no? Pero como psicólogo le saco mucho a la terapia, a mi propia terapia, Ajá. ¿no? Porque claramente es un espacio donde me tengo que enfrentar a mi espejo y donde esta idea de yo soy un ser de luz y soy súper bueno y soy súper zen, pues se deconstruye, ¿no? Y me topo con una persona que lidia con sus emociones desde el enojo, o que me aíslo, o que no hablo, ¿no? Y entonces como, chale, ¿no? Tanta terapia y termino volviendo al mismo lugar. Este, y creo que un poco sería eso, ¿no? Como, esto no se trata de que de la noche a la mañana desaparezca, sino no es como, voy a ir a terapia y se me va a quitar en 6 meses. Claro. No. O sea, en mi caso son 30 años de vivir con esta estructura de mi masculinidad, de la masculinidad social, de cosas que ni siquiera me doy cuenta que se me bombardean, ¿sí? En redes sociales, en la televisión, en las películas, que ahí yo aprendí a ser hombre, ¿sí? Porque si traigo a mi madre seguramente dirá lo contrario, ¿no? Pero a mí se me enseñó a ser un hombre como a los demás hombres se los enseñó a ser un hombre, ¿sí? Y también me ha costado trabajo. En algún momento yo tuve una relación con un chico en Cuernavaca, él era muy aliado de las feministas, ¿sí? Y ahí yo me acuerdo que fue la primera vez que me enfrenté a este espejo de decir, qué horrible ser un hombre. O sea, escuchar la vivencia de las mujeres, permitirme no defenderme y no decir, no, no es así, ¿no? Nosotros somos súper aliados todos, y más bien callarme y escuchar la vivencia e integrar la vivencia y aceptar la vivencia de que sí, sí soy un promotor silencioso del machismo. Es doloroso, pero es profundamente liberador también porque entonces me permito darme cuenta de las cosas que tengo que cambiar. Sí, entonces a mí y mis amigas, todas mis amigas no me podrán dejar mentir, soy este hombre, este amigo que cree que tengo el deber de defenderlas. Ok. Sí. Y voy por el mundo tratando de cuidar a mis amigas que no se tropiecen, y por supuesto que es un acto de amor, pero es un acto de machismo. Sí, porque es mi príncipe azul tratando de decir, no, Ok, sí, quítate, el tú no protector, el sabes, valiente. yo tengo que cuidarte de los hombres que son malos, ¿sí? Y, y es este darme cuenta de cómo en un acto que viene genuinamente desde el amor, ¿sí? Hay un, tú no sabes, quítate, Sí, claro. ¿sí? Entonces, creo que por un lado es entender, no se quitan 6 meses, no se nos va a quitar en 6 meses. Por otro lado es entender que es algo que hay que estar, yo diría, como acechando constantemente en nosotros como hombres, como el cuidarlo de manera activa, el vigilarlo de manera activa, el reconocerlo de manera activa y el aceptarlo, ¿no? No pasa nada si aceptamos que formamos parte de esa machósfera. Claro, o sea, Sí. siento que ese es un punto importante de que, como, más que aceptar, o sea, como lo dices, aceptarlo, pero siento que a veces se esfuerzan tanto en decir, no, es que yo no soy machista, Ujú. este, digo que también sé que ahorita a veces los vemos mucho con lupa, entonces cualquier cosita es de que, ay, no seas machista, ¿no? Claro. Y me pasa. Pero también yo, por ejemplo, yo tengo que aprender que es un proceso, ¿sabes? Porque, pues no sé, o sea, de repente el convivir mucho con un hombre, o Ujú. sea, no es como que no estoy acostumbrada porque pues tengo un papá y tengo un hermano, pero ya el vivir, convivir de que como matrimonio, que Claro. son diferentes educaciones, digo, mis papás fueron papás muy jóvenes, entonces también fue una educación como muy diferente a la de Polo, que ninguna de las dos está mal, pero sí hay como esa diferencia de edades, de pensamientos. Entonces como que de repente, sí es, o sea, me enojo, entonces es de que no seas machista, entonces como que, y se genera el pleito de que no, yo no soy así, no sé qué, y así. Entonces como que es más bien el entender y decir, oye, eso creo, o sea, en vez de echar pleito, como que, pues sí, decirle, güey, eso no está bien, pero platicarlo, porque al final si te pones a pensar es algo que toda la vida lo tuvieron y que ellos no saben que está mal. Claro. Entonces, como que si tú llegas y es como si, no sé, a mí me gusta rascarme la cabeza, pero es malo, ¿no? Y Ujú. yo, pero toda la vida lo hice porque nunca me regañaron y porque yo veía que mi mamá se rascaba la cabeza. Entonces yo llego y me rasco la cabeza, es un ejemplo bien random, pero bueno,
Y tú me dices, oye, no te rasques la cabeza, es de mala educación. Claro. Y yo, ¿por qué? Si o sea, nunca, o sea, ¿cómo va a haber un pleito por eso? Y tú, no, es que no lo hagas. Eso es de fodongas, que es un ejemplo. Ay, fodonga, palabra de mi abuela. Siento a mi abuela. Siempre está aquí. Un saludo a mi abuela, por cierto. La quiero mucho, abuela. Pero bueno, entonces, es eso, o sea, entender por parte de nosotras o de la pareja que es un proceso que no siempre se nota, o sea, que no siempre ves el error. Claro, y que justo volviendo un poco a este espacio como de la emocionalidad, ¿no? Cuando tú confrontas, sí, y yo me siento avergonzado y no me gusta sentir vergüenza, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a enojar. Sí. Y entonces en lugar de que esta conversación donde tú me puedes decir, oye Daniel, es que el que te sientes en el coche y abras las piernas así y yo me quedo en un espacio súper chiquito, me hace sentir que no respetas mi espacio o que mi corporalidad no es bienvenida en este lugar, ¿sí? En lugar de llegar desde un lugar constructivo es, no mames, pinche macho, quieres ocupar todo el espacio. Y que entiendo, o sea, a ver, quiero ser muy puntual, entiendo que hay un enojo generalizado con eso, ¿sí? Pero que por supuesto que en lugar de que esta conversación se vuelva una conversación nutritiva, se vuelve una conversación de agresión, ¿no? Claro. Y entonces yo me siento agredido por ti, aunque quizás tu intención no es agredirme, tu intención es reeducarme, hacerme notar un error, visibilizar un tema que es importante para mí, pero como viene desde un enojo, pues yo me enojo, ¿sí? Claro. Y entonces entramos al juego de ver quién chingo está más enojado. A ver quién tiene más razón. Sí. Y entonces justo volvemos a este lugar donde para los hombres es importante el empezar a aprender a identificar las demás emociones que no son el enojo, o que no son la frustración, o que no son, no sé, el cansancio. Sí, el cansancio no es una emoción, pero bueno. Sí, y empezar a aprender a verbalizar lo demás. Porque entonces tú llegas y me dices, oye, esto que me dices me hace sentir vergüenza. Sí, y no me gusta sentirme avergonzado y me siento expuesto, ¿no? Y entonces tú desde ese lugar, quizás la siguiente vez que me lo comuniques, puedes comunicarlo desde un lugar que no me duela tanto. Porque esto no se trata de que dejes de comunicar. Por supuesto que no. Sí, no. Sí, se trata de que si aprendemos a gestionar de manera adecuada nuestras emociones, yo te puedo decir cómo me siento y tú lo puedes tomar en cuenta para que la siguiente vez que me lo tengas que decir, sepas cómo no hacer que me duela. Bueno, de repente van a ver con hojita porque como saben es la primera vez que tenemos un invitado, entonces yo necesito llevar mi proceso amistades, porque si no me vuelo, me voy y nos echamos un podcast de 4 horas y no queremos eso porque sabemos que ustedes son personas que necesitan todo rápido porque así son, así Serotonina. son. Ya dejen de ver TikTok porque miren, van a hacer que cada vez tengan menos atención. Necesitan 3 segundos de atención para quedarse en un video. Esto está preocupante. Está ¿Sí preocupante, lo sabías? chica, sí. Está muy cañón, pero miren, tengo 3 preguntas que me gustaría hacerle a Dan porque tenemos que aprovechar el personaje de hoy. Entonces ¿qué pasa cuando un hombre se permite crear desde la emoción? Cuando ya está como dándose la oportunidad. Y también, juntando la pregunta, ¿qué has visto en consulta que cambia cuando un hombre se expresa? Bueno, creo que cuando los hombres nos permitimos construir o crear desde la creatividad, surgen cosas bien bonitas. Creo que son espacios donde la sensibilidad puede aflorar de una manera muy natural, donde se vuelve como, ¿cómo decirlo? Siento que es un espacio donde se quita la armadura. Okay. Sí, o sea, creo que sería como la respuesta más sencilla. ¿Me dejas hacer un comercial? Claro. Sí. Ahora en el conversatorio, hace un par de sesiones hicimos una sesión de máscaras, ¿no? Donde hablábamos de cómo todos los hombres, independientemente de nuestra orientación, usamos máscaras, ¿no? Máscaras que nos protegen, que nos cuidan, que nos dan, pues sí, un espacio para no ser vulnerables, ¿no? Y entonces el ejercicio consistía en que tenían que pintar sus propias máscaras y bueno, la cosa que salió de esa sesión fue maravillosa, ¿no? Porque justo cuando yo me esperaba que fueran a salir estas máscaras de guerra, como siendo estereotípicamente muy masculinos, lo que salieron fue unas cosas bellísimas, ¿no? Si puedo te paso una foto para que si quieres la puedas poner por ahí, pero justo creo que cuando
cuando tocamos en la emoción desde la creatividad, la emoción surge de manera muy natural. Y entonces se vuelve un lugar donde la terapia tiene un impacto diferente. Claro, y ¿sabes qué también estaba padre? Bueno, porque yo he estado con personas, hombres que ya van a terapia, digo poquitos, pero se nota como la diferencia hasta en cómo hablan, cómo se empiezan a comunicar, o sea, como que empiezan a liberar ese tipo de miedos por cualquier cosa, porque literal, a veces como que nosotras lo vemos normal, Uh-huh. pero para ellos es de que, ay, muy femenino esto, ¿sabes? Y es como que, digo, hasta, yo he visto hombres que traen, no los conozco, me gustaría tener un amigo que se pinte las uñas, pero justo hasta esos temas de que se pintan las uñas y todo está padrísimo, pero algo que tengo muy marcado con mi marido es que te amo, mi amor, acuérdate, aquí te amamos todos. Pero haz de cuenta que hace poquito se pidió unos termos y no me acuerdo el contexto porque no me acuerdo si los compramos juntos o después los compró algo así, pero bueno, el chiste es que el termo era rosa. Entonces estábamos en el gimnasio porque de repente íbamos juntos y llega un chavo y dice, oye, qué padre que tu termo es rosa. Ah, no, dijo, Andy, se te olvida tu termo, me dice, y yo volteo y le digo, ay, no, ese es del Polo. Y ya el Polo agarra su termo. Uh-huh. Entonces voltea un chavo y dice, ¿es tuyo? Y le hace, sí, ¿por? Y le hace, no, pues qué raro que sea rosa. Y le hace el Polo, pues sí, pero pues ¿qué tiene, no? O sea, así como que, pues Polo como que no había ubicado eso. Uh-huh. Y digo, sé que ha sido parte de su proceso porque mi marido está viviendo su propio proceso. Pero, o sea, son cositas que dices y ya le hace así como de que, pues sí, es rosa y ¿qué tiene? Y ya le hace el otro. No, güey, qué padre, o sea, qué padre que se te haga tan claro. Igual traer rosa, claro. ¿Sabes? Entonces creo que hasta ese tipo de situaciones hacen como que empiezan a contagiarlos. Claro. O sea, como si fuera una enfermedad que estaría padrísimo que se contagiaran rápido, pero se van contagiando de ese tipo de, pues hasta el hecho de que, no sé, me imagino que un hombre que ya está trabajando en él llegue y pregunte a su otro amigo, ¿cómo estás? O sea, pero ¿cómo estás? O sea, la neta, ¿cómo estás? Sí, no estoy esperando que me digas bien. Bien, gracias. Ajá, y tú, claro. Mucha chamba. Claro. Ah, órale, sí, van bien, todos felices. No, o sea, sí, ¿sabes? Entonces creo que ese es un punto también parte, no sé tú, pero yo que lo vivo de repente con hombres, siento que es así como que pues empiezan a abrirse sin darse cuenta y eso es un punto súper positivo porque empiezas a ver un lado que a lo mejor como mujer o como pareja nunca te habías dado cuenta, uh-huh. Sí, o como amigo o como lo que sea, ¿no? Entonces, hombres, dense la oportunidad de abrirse. Y por cierto, platícanos de tu conversatorio, ya que tocaste el tema. Este es un anuncio, vamos a vender. Anuncio patrocinado por Casas Ávila. Sí. Pues, Hombres Diversos es un conversatorio para hombres gays. Esta es su tercera edición, que surgió hace 4 años más o menos, la primera, por esta necesidad de trabajar con la masculinidad, pero con la masculinidad de los hombres gays, ¿no? Porque ahí le sumas una capa, ¿no? Okay. Si ser un hombre heterosexual ya es complicado porque le huyes al espacio de la vulnerabilidad y de la emocionalidad, ser un hombre gay es un poquito más complicado todavía porque además tienes homofobia interiorizada. ¡Uy, qué loco! Y entonces se vuelve bien complicado, ¿no? Porque la homofobia interiorizada también viene del rechazo hacia las mujeres y del rechazo hacia el ser gay. Entonces se vuelve una cosa rara, un licuado muy complicado entre machismo, entre misoginia, entre homofobia que se tiene que trabajar. Y que por supuesto que como hombres nos afecta un chorro en nuestros espacios relacionales, sociales, familiares, espirituales inclusive, ¿no? Y entonces el conversatorio a través de 10 sesiones explora diferentes temas del ser un hombre gay. Sí, en un espacio seguro, dirigido y generado solo para hombres gays. Sí, y bueno, si hay algún hombre que esté interesado, es más que bienvenido. Amigos. Los jueves a las 7 de la noche hay espacios disponibles. Por favor, dense la oportunidad. Sí, la verdad es que creo que, tocando un poco con lo que decías de la creatividad, ¿no? Creo que la creatividad nos permite ser más auténticos.
Y creo que nos permite cuestionarnos cosas que no nos cuestionamos usualmente, ¿no? Esto que dices de las uñas, esto que dices del termo rosa, creo que son esas sutilezas que de repente empiezan a aparecer cuando nos permitimos ser creativos. Y claro que se contagia, ¿sí? Porque de repente, seguramente al 90% de nosotros en algún momento se nos ha tocado pintarnos las uñas, porque se ve bonito, Sí. ¿sí? O sea, lejos del si es para mujeres o no es para mujeres, es bonito, ¿sí? Y entonces hacerlo, ¿sí? Rompe un esquema mental, ¿no? Ah, pues ya me las pinté, no, se me cayó el pene, sigo siendo un hombre. No, sí, claro, sí. No, sí, o sea, no me podría imaginar como... Bueno, a Polo no me lo puedo imaginar pintándose las uñas, ¿verdad? Polo, esta es una invitación directa para ti. Te voy a pintar Píntate las uñas. Ahorita te saco la cinta de gel. No, digo, no, tampoco soy yo de pintarme uñas, pero lo que veo es que, mira, por ejemplo, a mí en secundaria, yo sí tenía amigos que me decían así, a ver, ponme rímel, a ver Claro. cómo se ve. Sí. Y ahí los tenías. Y además se empodera, porque ese lugar también tiene sus beneficios. ¿Sí? La feminidad tiene sus virtudes, tiene su magia, tiene sus posibilidades. ¿Sí? Entonces, el permitirte tocar con ese lugar, con el lugar de la creatividad, con el lugar de la vulnerabilidad, con el lugar de la sutileza, la delicadeza, también tiene su magia, ¿no? Y no necesita venir desde esta performatividad de decir, me voy a convertir en el hombre que las mujeres quieren que sea, ¿no? Porque no va desde ahí. Sí, o sea, auténticamente tendría que venir desde este deseo de explorar qué sucede si, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar si me pongo unos tenis rosas? O si uso un termo rosa, o si le digo a mi mujer que hoy no estoy enojado, que en realidad estoy sumamente triste porque el trabajo no salió, ¿sí? O qué va a pasar si a mi compa le digo que troné con mi mujer y que me siento solo, ¿sí? Y entonces ese lugar abre un montón de posibilidades y a los hombres genuinamente nos libera. Entonces la invitación para mí en ese sentido es como, permítanse de darse cuenta qué pasa si, ¿no? Como juega con la pregunta de ¿y qué pasa si? ¿Sí? Y vamos viendo qué va pasando. Ay, qué cosas. Te iba a preguntar qué consejo le darías, pero siento que ya lo dijiste. Gracias por acabar con mi pregunta. Ay, Dios. Ya volviendo, porque tuvimos una pausa comercial. Pues ya vamos a cerrar este capítulo, amigos. No. Espero y les haya gustado muchísimo. Siento que tocamos muchos temas. Siento que todavía faltan muchas horas más de este tema en especial. Pero ya tenemos que cerrar. Entonces, yo quiero hacerle una pregunta a Dan. Changos. Estoy comprometido. ¿Qué le dirías a tu niño de 7 años si lo tuvieras enfrente hoy? Al pequeño Danielito. Al pequeño Danielito de 7 años. ¿Qué estaba pasando en mi vida de 7 años? Uy, qué buen momento. Ay, pues le diría que nada va a salir como él piensa. Nada. Cero. Pero que al final va a salir bien. Y creo que eso, o sea, como tocando este lugar, creo que le diría que se permitiera sentir más cosas. Y hablar más cosas. Ay, qué bonito. Gracias. Vamos a llorar todos. Sí, queremos a ese Danielillo. Era chistoso. Voy a tener que buscar una foto de Dan y la voy a poner. Híjole, no, para por favor, que no. Dan le hable a su niño de 7 años. Me voy a Para sentir que como. sintamos más Para la que se sienta la emoción. Para que lo vean y que nos llegue, Que nos pegue sabroso, si no, no sirve. Ay, amigos, pues me dio mucho gusto Ay, compartir estás este primer episodio con Qué Dan. fuerte. Por ahí se vienen más personas. Si tú eres una de ellas, bienvenido a tu canal favorito. Claro que sí. se Queremos sabe. entrevistar a muchas personas. Quiero conocer muchos puntos de vista, muchos temas. Fue el primero. La neta es que fue como una señal divina. No fue como algo súper estructurado que haya dicho, vamos a hablar de todos estos temas. No, pero últimamente lo he platicado como con amigas. Lo he visto, lo he escuchado con amigas, con sus esposos. Por favor, esposos, dense la oportunidad de ir a terapia. Vayan a Ese terapia. Es un punto muy importante, vayan a terapia. O sea, sí, empiezan a conocer sus emociones, pero creo que necesitan como ese pequeño empujoncito o ayuda profesional para que los ayuden a guiarlos por el buen camino. Se sabe. Entonces, les voy a dejar por aquí los datos de Dan.
para quien necesite. También da terapia en línea, así que si no eres de Celaya no pasa nada. No pasa nada. Pues ahí agendas. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias, Andy, por la invitación. Espero que les haya gustado. No vayan a funar. Si no nos ponen, dejen sus comentarios. Cero hate, por favor. Todo con respeto. Todo con amor. No nos hablen feo porque tenemos corazón. Y sí sentimos. Somos hombres que sentimos. Sí. Entonces, síganos, por favor. Suscríbanse aquí abajito. Denle like, compartan y estaremos próximamente viéndonos de nuevo. Los quiero, mis padres.